Nuevo jueves, nuevo vivo, nuevo tema, nueva persona por descubrir en estos segmentos de Áurica. Como verán, mucho calor en Alicante. Se siente, hay una ola de calor bastante pesadita. Así que hoy me van a encontrar con el agua por un lado y así musculosas. Bueno, voy como siempre permitiendo a que el algoritmo vaya mostrando un poco este vivo a las demás personas y que puedan entrar en el día de hoy. En el día de hoy que venimos a hablar de biodecodificación ancestral. Estoy como muy contenta con este tema porque es un tema que no conozco, que me gusta como experimentar estas temáticas nuevas y además Yamila, que será la persona que hoy entrevistaré, realmente es súper amorosa, así que nada, súper feliz de poder estar con ella. Además, al finalizar nos va a mostrar su oráculo y va a sacar una cartita, así que yo feliz para que toda esta tribu también reciba un mensaje amoroso. Como siempre, quiero recordarles que Áurica es un espacio seguro, es un espacio espiritual y profundo donde cada mujer sensible puede venir a descubrir sus dones y a potenciarlos. Desde la seguridad, desde la confianza, de poder encontrar nuevamente su poder sin necesidad de encajar, sin necesidad de expectativas y sin necesidad de estar nublada por el afuera, ese afuera que a veces nos intoxica más de lo que creemos, ese afuera que es muy frenético últimamente. Y por eso también, como siempre digo, hago espacio a estas charlas tecnológicas para que en este mundo de teléfono y de smartphone y de scroll y de redes sociales haya también una palabra amorosa. Por lo que veo, Yamila ya está conectada, así que ¿por qué no iniciar, aunque sea un momentito antes? A ver, ay, bueno, no. Esto es en vivo, ¿no? Entonces cuando algo es en vivo, suceden estas. Estar esperando que... Buenas, Hola, ¿cómo buenas estás? tardes, buen día para todos. Buen día, bueno, buenas tardes por acá, pero ¿cómo andas? ¿Cómo Hola, estás? muy bien, un gusto poder estar aquí contigo después de nuestra conexión y qué linda voz que tenés. Gracias, Hermosa. Ujú. muchas gracias. Bueno, yo, como lo decía también al comienzo de este vivo, como súper encantada por encontrarte en las redes, por resonar con esta charla y porque vos también estés receptiva a esta conversación. Y, y me encanta descubrir temas nuevos como lo es esta biodecodificación ancestral. Ante todo, gracias por invitarme a tu comunidad. Es el primer vivo que estoy haciendo desde que llegó mi libro, hace ya un mes, así que me honra estar aquí conversando contigo sobre esta temática. Y bueno, cuando me escribiste, obviamente que más allá de verte y conocerte, porque no nos seguíamos, hubo una conexión y creo que esa conexión tiene que ver con esas memorias del alma y siento mucha calma y tranquilidad de estar aquí contigo. Como lo dijiste, es un espacio seguro y creo que es muy bonito, ¿no? Permitirnos informar, comunicar desde estos lugares, así que quiero darte las gracias. Gracias a vos, gracias por tus palabras. Bueno, Eh, lo que quieras, saber, lo que quieras que te cuente, aquí lo estás primero, acompañándome. eso, justamente. Lo primero, porque me dio como muchísima curiosidad, pero también me generó como mucha potencia leer biodecodificación ancestral. Me generó como un subidón, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? El título tiene ya muchos años acompañándome, si bien es una disciplina que hoy ya muchas personas conocen, lo que es la decodificación biológica, la biodescodificación.
pero este titular que tiene esta otra palabra que acompaña ancestral es a través de mi propio camino de vida. Como siempre comunico, la profesión que me acompaña es la psicopedagogía. Entonces, esta carrera profesional que en su momento me dio la base sólida para poder acompañar desde lo que es la educación y acompañar a niños, adolescentes, a familias, a conocer su mundo emocional, mental, y de esa manera poder realizar un cambio, es lo que un día apareció conociendo el árbol genealógico. Lo ancestral, la palabra ancestral desde mi lugar, tiene que ver con el árbol genealógico. Entonces, cuando explico con palabras más fáciles para que todo el mundo entienda, es que realizo la lectura del árbol genealógico de la persona que llega a mí. Y cuando digo esto es como, wow, ¿no? Sorprende mucho porque, bueno, nadie, ningún ser humano de este planeta Tierra puede negar que pertenece a un sistema familiar y que ese sistema familiar, más allá de toda la información que exista, tiene condicionamientos sobre nosotros. Entonces, como yo lo he vivido, personalmente, y eso me llevó a mi transformación profesional, es lo que hace que haga esto, ¿no? Hace muchos años como servicio, como labor, como profesión, y sobre todo ver el cambio, la transformación en algún área de la vida de la persona. Me encanta. Te escucho y lo primero que se me ocurre o que pienso en mi cabeza es, ¿nuestra personalidad está condicionada por el árbol? Bueno, a grandes rasgos te respondo primero que sí. ¿Sí? Porque la personalidad, que vendría a ser lo que hoy llamamos muchas veces como la forma en que nos mostramos al mundo y que también se utiliza como estos distintos disfraces que utilizamos en nuestro día a día para poder vincularnos y para poder existir en cada área o en cada momento del día a día, está condicionado porque nosotros hemos aprendido a través de todo lo que hemos incorporado desde el momento que salimos del útero de nuestra mamá. Pero dentro del útero de nuestra madre, que todos estuvimos allí, y también a nivel genético, ¿sí? La información que está en nuestro torrente sanguíneo expresa una información que se va mostrando en nuestra línea de vida. Por eso también nuestra personalidad puede cambiar. ¿No? A través de distintas experiencias, de distintas vivencias, a través de todo el trabajo del mundo interno que hacemos cuando tomamos conciencia y cambiamos alguna conducta, algún comportamiento que tenemos. Esto requiere de trabajo y de tiempo y de proceso, aunque a muchas personas no les agrade o quieran recetas mágicas. Creo que lo sabrás, ¿no? Sí, sonrío porque justo hoy estaba en una charla de amigas y una de ellas plantea esto, ¿no? De estoy en una nueva versión, sé que estoy en una versión constante de cambio que hoy me permite ser quien quiero ser o acercarme a quien quiero ser, pero indefectiblemente a todas las personas que tengo a mi alrededor, eso les afecta porque conocen la otra versión. Tal cual. Y a veces se encuentra como en el medio, justo de esto iba un poco la charla, que se encontraba en el medio, si bien ella estaba a gusto con su nueva versión, pero al encontrarse a veces en el medio hace sí que los de afuera a veces la condicionen. Sí. Esto es lo que muchas veces limita a que una persona se sumerja a un proceso tan profundo de biodescodificación. Porque algo a nivel inconsciente se sabe de que va a cambiar. Fue lo que a mí me dijeron en su momento cuando me inscribí en un taller presencial que realicé en la Argentina. Fue, Yami, quiero decirte de que después de realizar este proceso, que eran 9 meses continuos, va a haber muchos cambios en tu vida, muchas creencias no van a estar. En su momento yo lo tomé como algo muy, como si fuera un juego, ¿no? Como algo diferente, porque también estaba cansada de estar sintiendo y haciendo lo mismo de muchos años. Y después me di cuenta de que esta es una realidad, por eso uno lo va anticipando muchas veces, porque es inevitable que no cambie algo a tu alrededor. Y ese algo muchas veces tiene que ver con lo vincular y lo más cercano que tenemos. Entonces, a veces ese precio que hay que pagar
Muchas personas no están dispuestas, por eso vuelven a lo mismo, por eso están bajo el mismo loop, por eso se repiten situaciones, porque el camino es evolutivo, el camino del alma es evolutivo y es de crecimiento. Entonces te va a sacar del lugar donde estás y te va a llevar a otro. Y para ello hay que estar dispuesto y hay que permitírselo. A veces el árbol tiene tanta fuerza de pertenencia que soltar esas limitaciones o romper esas cadenas, como también se hablan en distintas teorías y en distintas culturas, requiere de mucha convicción, de mucha fortaleza interna. Qué profundo, porque además sí que es verdad que a veces hablamos de la seguridad, de la estabilidad, ¿no? A veces nos contamos también un poco ese cuento y entramos en ese personaje de lo estable, de lo que quiero ser para toda la vida, de este para siempre discontinuo, porque no existe, que no nos permitimos muchas veces poder transitar esos momentos de incomodidad de una manera amorosa. Siempre es como cuando algo se arriesga o renunciamos a algo en pos de una nueva elección, a veces ese desajuste, que sobre todo es emocional también, no solo físico y exterior, muchas veces pensamos, ¿por qué no volví atrás? ¿Por qué no me quedé en ese momento? ¿Por qué no me quedé en esa comodidad? Que es un poco la comodidad del árbol y la comodidad del nido. Pero qué importante y qué profundo esto que estás diciendo, de que en realidad el camino del alma es evolutivo. Sí, es evolutivo y si me preguntas para qué sirve, sirve para caminar más liviano y más ligero. Esto de buscar la felicidad es algo utópico, yo creo que lo que buscamos es transitar nuestros día a día con esa paz interior, con esa tranquilidad, haciendo lo que querramos hacer, viviendo como querramos vivir, esa es la coherencia de vida que muchas veces trato de transmitir a que cada uno pueda encontrar, pero sí es como muy certero lo que decís en cuanto a que esa convicción que se tiene que tener para poder avanzar y dar esos pasos tiene que estar como acompañada. El mundo emocional es el que nos desestabiliza muchas veces. Las emociones son emociones que están en el humano y que hay que aprender a reconocerlas, hay que validarlas, pero hay que aprender a gestionarlas. Es uno de los grandes puntos con los que yo me encuentro cuando acompaño personas, que ya hace, desde la biodescodificación, hace más de 10 años que escucho personas y leo árboles genealógicos, y lo que la mayoría expresa es que me siento solo o sola. Y esto en hombres también. Y lo traigo porque muchas veces está asociado más a mujeres y las mujeres somos las que estamos más en estas temáticas, pero también los hombres tienen ese mismo sentir. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto de me siento sola o solo, tiene que ver con el camino evolutivo del alma. Y darnos cuenta de que vamos a tener vínculos y compañeros, compañeras, el sistema familiar, los hermanos, los padres, quienes estén a nuestro lado, tienen que pulsar hacia la vida, ¿no? Hacia ese camino del alma. Pero bueno, se requiere de grandes valores también internos, de mover muchas estructuras mentales, por eso el mundo emocional y el mundo mental son fundamentales para, para mover la base, los cimientos, las raíces que nos sostienen. Eso justamente te iba a preguntar, ¿qué pasa con lo mental? Porque yo siento que el mundo emocional, como decís, está bueno gestionarlo, pero a veces, o quizás me pasa a mí personalmente, me es más difícil gestionar la mente. Sí, claro, porque la mente funciona, la mente está. Siempre explico, ¿no? Que me formé en neurociencias, si uno quiere, uno al cerebro lo puede ver, ¿no? Lo puede ver y tocar. Si queremos indagar sobre los lóbulos, la parte del cerebro, eso es algo tangible, se puede. Pero la mente, ¿dónde está? ¿No? Si uno abre aquí nuestra cabecita, ¿dónde está la mente? Y es como la energía, es el mundo energético, ¿no? Es como la wifi que nos conecta. Eh, es algo que está pero no está. Y eso que está lleno de información, porque nuestro mental funciona como una antena, ¿no? Entonces en esta antena capta información, además del bagaje que ya traemos. Ese bagaje viene de todo lo que aprendimos,
en nuestra línea de vida desde que nacimos, de lo que heredamos. A veces me preguntan, pero ¿cómo se puede heredar un pensamiento o una creencia? Eso queda guardado, es una información que está guardada en nuestro ADN, ¿sí? Y que se va expresando a medida que esa información hace sinergia con alguna otra información. Es como un campo eléctrico vibratorio que va emanando esa información. Entonces, controlar, esta es la gran palabra, controlar ese caudal de pensamientos, bueno, no es una tarea muy sencilla, ¿sí? No es muy fácil. Ahora, ¿se puede? Claro que se puede. Se puede gestionar, como se pueden gestionar las emociones. Cuando a veces uno dice, es que no sé qué me pasa, y empieza a llorar y empieza a emanar las lágrimas y no, claro, hay que identificar, esta es la palabra, identificar, descubrir, darse cuenta, para mí es el primer punto de partida en la bio, de dónde viene esa información. Y bueno, y ahí comienza un trabajo muy introspectivo, hay distintas técnicas para ir hacia allí, la hipnosis, las constelaciones familiares, las regresiones, la biodescodificación, o sea, hay muchas técnicas hoy que nos permiten descubrir ese mundo. Pero es un trabajo, ¿sí? El darme cuenta, el ser consciente de lo que estoy pensando de manera continua y repetitiva sobre algo o sobre alguien o sobre mí misma, es un trabajo diario. Porque esto oscila, porque es una antena. Por eso a Ujú. veces estamos más calmas y a veces estamos más eléctricas. En momentos del día pasamos por distintos momentos y situaciones. Claro, que también si vemos cómo funciona la realidad, es así. La noche es más calma, el día, en un momento del día hay más electricidad. Estamos conectados al mundo exterior, a la naturaleza. Estamos conectados a lo que vemos como el sol, la luna, los movimientos. Bueno, es un mundo que creo que nos apasiona, Gina, porque tú que estás en este mundo también, nos apasiona, pero muchas veces hay que cuidar, ¿no? Por lo menos en mí, eh, esto de aprender a cuidar el camino propio y personal con todo lo que hoy el mundo ofrece, es sagrado. Tal cual. ¿Qué pasó con nuestros ancestros o con nuestra sociedad de que antes estas gestiones emocionales o gestiones mentales no se hacían, pero parece ser que la cuestión era un poco más light, no sé si esta es la palabra, ¿no? Pero antes nuestros abuelos no hablaban de salud mental, no hablaban de salud emocional, no hablaban de lo que les sucedía, pero a la vez siento que estamos hoy en día sumergidos en una sociedad, en algunos aspectos, mucho más tóxica que la anterior. Sí, como la alimentación también, hoy lo hablaba, ¿no? Con una persona que es nutricionista, ¿no? Y me decía, sí, ¿qué es lo que ha pasado? Yo, desde mi punto de vista, lo veo como la evolución. Entonces, si uno estudia, ¿no? Esto de las civilizaciones anteriores, de cómo funcionó este planeta Tierra, de las distintas culturas, ¿no? Como evolutivas, del ser humano también, del propio ser humano, de cómo ha ido evolucionando la mentalidad y el cuerpo físico, ¿no? De cómo éramos antes, ahora, todo lo que se nos ha contado también, porque todo no deja de ser un conocimiento que genera una creencia, ¿sí? Hoy lo veo como evolutivo, porque hoy también nosotros estamos vivenciando lo que tiene que ver con la tecnología y hacia dónde vamos, que podemos percibir creo que un 1% hacia dónde vamos, ¿no? Pero ya podemos ver estos cambios y hacia dónde nos llevan. Entonces, claro, no queda otra que adaptarse. Algunas personas hablan de jugar el juego, ¿sí? Pero bueno, aquí estaríamos entrando como en otro terreno de, creo que para otro vivo, ¿sí? Pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? De, sí, es verdad de que pareciera todo mucho más intenso y antes se podía vivir de otra manera y se vivía mejor, pero es que siempre se vivió mejor,
sea, si uno estudia, ¿no? Las etapas y los siglos, y, o sea, es como, y los ciclos también evolutivos, siempre fue mejor, ¿no? Entonces, creo que la presencia de habitar este momento presente y de darnos cuenta de que somos un ser humano con un espíritu y que estamos en un planeta que se llama Tierra y conocer las reglas de este planeta, de este organismo vivo, creo que eso da mucha calma. Esto es lo que muchas veces se dice como que a mí siempre se me ha rotulado con esto de bajar a tierra, ¿no? De poner los pies en la tierra. Claro, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso, no? Tiene que ver con que nos demos cuenta de cuál es el juego que hay aquí. Y Ujú. jugarlo, y para jugarlo requiere de que la conciencia de uno, que tal vez pueda ser como más elevada porque es más evolutiva, ayude a otros jugadores a avanzar. Ujú. Avanzar, ¿qué significa desde mi punto de vista, desde lo que es la biodescodificación ancestral china? Es vivir desde su propia coherencia, vivir sin esos condicionamientos que muchas veces se nos ha dado acerca de lo que tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer, ¿sí? Y que si elijo algo, porque la palabra elegir para mí es muy importante, es elegirlo desde el corazón, en unión con nuestra mente, no solo desde el mental, Ujú. porque ahí es donde estamos atrapados. Es que mi abuelo siempre fue así, es que mi abuela me decía, es que mi madre, es que mi padre estudió esto, entonces yo también, y me tengo que dedicar toda la vida a esto. Es que mi mamá fue madre a los 23 años, entonces yo también. Y así, muchísimas creencias que nos limitan y nos condicionan ¿a qué? A no escuchar la información que tiene nuestra alma. Porque a todos les digo, ¿vos te das cuenta que este cuerpo físico va a quedar aquí? O sea, va a quedar. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro? Ujú. Y muchas personas, aunque no lo parezca, se lo plantean. Claro. Claro, a mí me pasa también en mi emprendimiento, que siempre lo que digo es que ayudo a que puedan potenciar sus dones, a que puedan descubrirlos. Y en este descubrimiento de dones lo que siempre sucede es esto, ¿no? Cuánto lo mental influye, cuánto el canal estuvo siempre abierto, pero por X motivos entre lo social, lo familiar y demás, fue empezándose a cuajar y al final nos pasa que la confianza, la presencia, el sentirse se va disipando y nos vamos creyendo un poco este personaje, que a la vez somos partícipes de este personaje, pero que tenemos justamente las capacidades para poder cortarlo y empezar a ser realmente nuestros propios protagonistas. Mientras te estaba escuchando, digo, ¿qué descubriste vos de tu árbol? Que quizás te llamó la atención o que quizás te generó liberación el haberlo descubierto o te ayudó a avanzar en algo. Sí. Bueno, muchas cosas, ¿no? Yo mi árbol, el día que conocí esta técnica, creo que lo agarré y lo empecé a sacudir muchísimo. Además de que soy muy curiosa y me gusta estudiar, ¿no? Hay también esto de reconocer los dones y talentos, es súper importante a la hora de sumergirse en este mundo interior. Entonces, sobre todo el ver la repetición y la reparación. ¿Sí? Para mí estos dos conceptos dentro del árbol son muy importantes de darnos cuenta cuando estamos repitiendo, cuando estamos reparando una información. Ujú. Entonces, algo que a mí me dio, hoy lo puedo decir, que ya está materializado y manifestado, pero ha costado, por eso sé lo que implica, ¿no? Estos desafíos, los retos, el que no sea tan fácil muchas veces avanzar, sé lo que implica, por eso acompaño desde ahí. Ahora, siempre voy a impulsar a que vayas hacia adelante, siempre. Tiene que ver con que esta abuela materna, que fue docente de primer grado durante 40 años, ella, ¿por qué estuvo 40 años en primer grado? Porque era muy buena enseñando a leer y escribir. Ujú. Entonces, como era muy buena y podía sacar a estos niños adelante,
¿sí? Con la lectura y la escritura, viene una nieta, que soy la primera nieta, a estudiar una carrera profesional bastante parecida, ¿no? Que es la psicopedagogía. Entonces ahí se ve una reparación y repetición, ¿sí? En algunos aspectos, hay que saber verlo. Yo eso lo supe ver con el estudio de mi árbol, ¿no? En su momento no lo sabía. Y claro, a través de eso, la fuerza que existe ancestral dentro del árbol es que todo eso que la abuela en algún momento mostraba de enseñar y aprender esté plasmado. Entonces, claro, lo hice como, esto se llama lealtad o fidelidad, son otros dos conceptos dentro del árbol genealógico, ser leal o serle fiel a algún ancestro o ancestra. En este caso tiene algo muy positivo porque hay un acuerdo álmico que tiene que ver con mi alma. Yo podría haber dejado mi profesión y estar dedicándome, que eso no quiere decir que no lo pueda hacer, pero hay una vocación de servicio en mí, ¿no? Que está unida a esa información. Pero me dio la fuerza para poder plasmar toda esta información en un libro y en un oráculo, ¿no? Luego están las memorias dolorosas, que la mayoría de las personas que llegan a biodescodificar, como siempre explico, por eso digo que es muy profundo, vienen a decodificar memorias dolorosas. Me está pasando esto. Nadie viene a decodificar la alegría, ni el aumento de la nómina, ni del sueldo, ni que encontró el amor de su vida. O sea, nadie decodifica esos temas. Sí me lo comunican después que acontecen cosas, sí, que se mueve, y me pone muy contenta. Siempre me han comunicado mucho de su avance y por más que no los esté acompañando, y eso me honra mucho de este trabajo que hacemos, siempre digo, en conjunto. Pero bueno, las memorias dolorosas tienen que ver con una carga se siente mucho, ¿no? El peso en el cuerpo. En mí siempre la emoción que estuvo fue la tristeza, muy profunda, ¿no? Y eso llevó a que, claro, el abuelo que se fue de España y que se fue a Argentina y que nunca más regresó, yo como su primer nieta, tuviera ese impulso de regresar a esta tierra por primera vez e ir a su pueblo. Entonces, el ir a su pueblo, que eso hizo que se movieran un montón de situaciones y que yo elija y sienta vivir frente a al mar Mediterráneo, al amado mar Mediterráneo, hizo que con los años venga mi papá, que es su único hijo. Entonces, todo ese movimiento, que en su momento fue una memoria dolorosa, se transformó en mucha liviandad, paz, alegría y mucha fuerza interna. Pero bueno, eso llevó tiempo y llevó unos años y sobre todo el darse cuenta. A veces me preguntan si ir al territorio donde nació algún ancestro es importante. Sí. Y me preguntan por qué. Porque les explico que a nivel biológico, físico, cuando vos pisás un territorio, algo a nivel celular se activa. Okay. Por eso esto de los viajes o ir a lugares sagrados de este planeta Tierra o sentir que mi alma elige vivir aquí, no aquí, es porque hay una información, hay que saber verla, que algunas tienen que ver con vidas pasadas. Ese es otro tema. Pero tú lo sabrás, ese tema tú lo tienes. Me encanta porque, bueno, a ver, mi padre siempre fue un gran constructor de su propio árbol genealógico, sin tener información espiritual, pero sí teniendo mucha curiosidad de sus propios ancestros. Y siempre recuerdo un cuaderno en particular, a él le gusta mucho plasmar las cosas en cuaderno, bajarlas a tierra, como decíamos antes, y tiene absolutamente todo su árbol genealógico. En el 1990, cuando yo tenía 6 meses, decide hacerse la ciudadanía italiana e ir al lugar donde, bueno, nacieron sus ancestros y a descubrir parte de la historia. 7 años después nos fuimos todos y también tuve el placer de poder tocar esas tierras y siento que ahí sí que es verdad que se siente como una gran profundidad. Y lo que a mí me pasa personalmente, que del lado del linaje de mi papá, pero de parte de su madre son romanos, y a mí hay algo en Roma que desde muy pequeña, desde mis 7 años,
me generaba como mucha alegría y siempre cuento que también las primeras veces que he ido no me perdía, sino que me orientaba todo el tiempo, ¿no? Como, a ver, Italia y varios pueblitos también de Europa tienen calles muy chiquititas y es como, bueno, el salir a una calle, entrar en otra, no me pierdo, estoy segura de dónde voy y si doy una vuelta más grande da igual porque voy a llegar a destino y me parece muy mágico todo esto, mágico y profundo a la vez. Claro. Qué bonito, primero, y ahora que lo revelás, ¿sí? O sea, lo pones en palabra, claro que sí se ve en ti esa memoria celular romana y seguramente se siente, ¿no? Y a veces me preguntan si ese sentir, esto que digo, ¿no? Que se siente, que muchas personas creen que es como esto de lo mágico, como si algo cambiara muy a lo grande, como si algo se deslumbrara mucho. Y no, el cambio es sutil. A veces se puede percibir, dependiendo del trabajo interno, algo muy como muy majestuoso, ¿no? Como muy evidente. Pero todo cambio a nivel del mundo físico, biológico, del mundo mental, del mundo emocional o de lo espiritual, cuando hay un reconocimiento de alma, por ejemplo, es sutil. Y sutil, pareciera que uno no le da la importancia que tiene, y es súper profundo, porque lo sutil es profundo. Lo que pasa es que se nos ha educado desde otra forma, de otra forma, de otra manera. Pero lo sutil es profundo. Esto sería bonito de, de que se expanda, ¿sí? Para que las personas que hacen lo que hicimos nosotras, de ir al territorio o de revisar algún tema, nos demos cuenta de que algo Ujú. se mueve, y ese movimiento siempre es para la evolución del alma, siempre. Entonces, bueno, confiar es la palabra que uso mucho, pero la confianza es, a veces hay que respirarla. A veces me preguntan, ¿y cómo haces respiro? Digo, Tal cual. Hace poco leí otra frase que también siento que va también de la mano de lo sutil y es profundo y es la vulnerabilidad es fuerza. claro, tal cual. Bueno, Que yo he muchas aprendido, yo reconozco que lo he aprendido. He tenido que, eso creo que has tocado un punto de una gran memoria dolorosa de muchas mujeres y de muchos hombres que se permiten ver su mundo interno, Ujú, porque está mal concebida. ujú, Mostrarse vulnerable ujú, es debilidad. Entonces hay que estar fuerte, firme, segura, seguro. Y poder mostrar ese mundo va muy asociado a la energía femenina, que todos la tenemos, energía femenina, todos tenemos esta energía, y va asociado a lo sutil. ujú. Es muy bonito lo que estás trayendo porque, bueno, a veces cuando digo aprender yo uso mucho esta palabra, porque obviamente la docencia, la psicopedagogía va conmigo, y a veces me decían, no todo ya a mí, en algunos cuestionamientos, ¿no? Con el tiempo también he aprendido, después de los 40 he aprendido que cuando te cuestionan algo, el poder escuchar el punto de vista de la otra persona, pero ya hay un camino recorrido. Uno habla de la experiencia, no de la teoría. Amo leer, soy una gran lectora y consumidora de información, pero la experiencia creo que revela mucho más que lo que un otro pueda a veces decir. Entonces, bueno, es muy bonito eso. Claro, yo creo que es también la neta diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento que absorbemos y la sabiduría en realidad es ese conocimiento puesto en práctica o practicando algo descubrimos algo nuevo y se transforma en sabiduría y aprendizaje que después llevamos. Tal Al cual. final, en O la se vida activa, tenemos... o se activa, ¿no? En esto de los rituales, en esto de pisar algún territorio, en esto de lo que, los dones, lo que uno trae a veces. No Ujú, hace falta tanto conocimiento y aparece una sabiduría innata como si siempre lo hubiera hecho. ujú. Claro, ¿de dónde viene esto? Bueno, viene de la información del alma. Qué maravilloso cuando eso sucede, porque en realidad entramos en contacto tan rápido con nuestra esencia
que a veces nos olvidamos de ese contacto. Lo hablamos, lo decimos, sí, yo creo esto, yo creo lo otro, pero al final cuando generamos como ese clic, ese cortocircuito ahí, maravilloso, es donde entramos en contacto con nuestra esencia. Y qué importante es que perdure ese contacto. Tal cual. Por eso ahí, fíjate, cuidar y sostener aquello que se vislumbra y no Ujú, ocupar esta ujú, emoción primaria. Es muy importante también a veces tener al lado o enfrente personas, referentes, que sepan ver, que sepan escucharte. Porque a ujú. veces el entorno en esto de lo ancestral, ¿no? La familia, los vínculos que uno tiene muy cerca, no están en ese nivel de conciencia. No pueden entenderlo igual que lo entendés vos, ni verlo, ni escucharte. Entonces, a veces uno busca, ¿no? Profesionales, terapeutas, referentes, que puedan tener como esa mirada y esa capacidad de escucha y de cuidado. Para mí la escucha, la decodificación va de esto, ¿no? Es poder escuchar, más allá de leer también, poder escuchar la información y de ahí decodificar, leer el código que está detrás de esas palabras, detrás de ese pensamiento, detrás de esa emoción. Eso, bueno, no lo dije antes, pero de eso se trata de codificar, ¿no? ¿Hay algún fragmento en particular de tu libro que te gustaría compartir con nosotros? Sí, bueno, mira, sin que lo hayamos planeado antes de conectar, dije, bueno, a ver, si comparto algo que me gustaría, ¿no? Y creo que me gustaría como sembrar este párrafo que tiene que ver con la biodescodificación ancestral, que es un término que muchas veces no se comprende, por eso es importante darle voz y darle lugar a través de estos espacios. Y dice así, en la página 50 dice, desde la biodescodificación ancestral, la lectura del árbol genealógico es un arte. Cuando comienzas a descubrir la historia de tus ancestros, tu vida se abre un mundo de infinitas posibilidades para lograr ver aquello que se tiene que descubrir, entender, aceptar e integrar. Es la llave de la puerta de entrada para identificar el nudo del conflicto que se tiene que desatar. En el camino de la vida no se pueden saltar pasos, existe un orden. Por ejemplo, las estaciones del año, los días de la semana, los meses de gestación, los ciclos de la luna, etc. Por lo tanto, cuando el árbol te muestra un camino, se sigue ese camino para decodificar el mensaje, para darte cuenta de la información que aún no es visible y brilla para que la puedas reconocer. Por eso, estudiar el árbol genealógico, Gina, eh, bueno, hay muchísimo material. Hay muchos hilos invisibles, hay dos ramas fundamentales, la materna y la paterna. Hay mucha información, hay mucha historia. Lo que nuestros ancestros quieren es que los veamos, porque nosotras ya somos ancestras. También. Entonces, qué bonito que el día de mañana digan, en aquel año Gina se dedicaba a hacer esto y hizo esta conexión, ¿no? Es como, creo que en algún punto valorar, honrar, ordenar a nuestros ancestros, ya con el solo hecho de mirar el árbol genealógico, algo interno de nuestra estructura se reequilibra, se vuelve a equilibrar. Por ende, se puede desequilibrar y volver a equilibrar, porque de eso se trata la vida. Eso creo que es el aprendizaje que estoy teniendo en este último tiempo, ¿no? La capacidad de poder equilibrar, reequilibrar y que se vuelva a desordenar sin creer que uno ha fracasado. Uf, mira, has tocado un tema, sí, en esto también, ¿no? De la luz y la sombra, la expansión y la contracción, el equilibrio y el desequilibrio, la coherencia y la incoherencia, el día y la noche, el sol y la luna, el yin y el yang. Cuando uno entiende cada vez más profundo el contenido de ese conocimiento, creo que empezamos a vivir la vida sin tanto drama, sin tanto sufrimiento. Porque como sabemos en esto de el sufrimiento es opcional, sí, pero a muchas personas qué difícil es salir de ahí. Claro.
Claro, o sea, sí que es opcional y uno cuando lo entiende quiere al otro ahí como moverle la estantería, ¿no? Pero hay que saber qué es lo que está pasando en el mundo de esa persona para que esté eligiendo continuar ahí. Ujú. El- Entonces, sí, habitar el caos es eh, intenso. Intenso. Esa es la palabra. Me comentaste también, esto sí, cuando te escribí, cuando charlamos acerca de tu oráculo, y me encantaría que lo traigas, pero también me encantaría que expliques cómo surge la necesidad de plasmarte en un oráculo, porque al final es una parte tuya, interna. Sí, es una parte mía que primero fue el oráculo, después fue el libro. El libro me llevó 5 años poder plasmarlo. ¿Y por qué cuento esto? El otro día estaba en una reunión y yo podría decir otra información, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido? ¿No? Si yo oculto la verdad. ¿Por qué llevó 5 años? Porque hubo muchas resistencias, ¿sí? Porque había muchos condicionamientos, porque había muchas limitaciones y porque también no era algo que a nivel mental estuviera como importante. Porque Ujú, esto de ser escritora y poder plasmar algo no era como un sueño o deseo mío. Entonces yo tuve que limpiar mucho este canal. Ahora, quiero transmitir a todas las personas que me escuchan que lo que tengan guardadito como deseo, sueño, anhelo, es importante que se le dé lugar en el momento que uno lo sienta. ujú, ¿Sí? El hecho de que sí hay estrategias que sirven mucho en nuestro camino como emprendedoras, como profesionales, como terapeutas, perfecto. Pero también algo tiene mucha más potencia cuando es hecho desde la coherencia. Entonces yo que practico la coherencia de vida, ahí voy a ir al titular del oráculo, eh, explico de que este libro sí fue un manual que quedó guardadito en una carpeta en el ordenador y que un día dije que voy a sacar esto. Y ha pasado por distintas etapas, pero bueno, hoy que lo veo plasmado da una satisfacción enorme y además dejé plasmada la bitácora de mí, de varios años. He vivido muchas experiencias en estos últimos años, sobre todo de viajes. He revelado información que a mi modo de ver, si uno lo lee, puede inspirar y puede entusiasmar a un otro. Porque ujú, así fue conmigo, o sea, a mí me pasó eso con otros libros. Entonces por eso también lo hice, ujú. ese legado que elegí. Pero me llevó ese tiempo. Ahora, el tiempo es relativo, ¿sí? Lo bonito es que ya está plasmado. Y el oráculo, también, el oráculo sí fue un deseo muy fuerte. Yo aquí, bueno, acá están todos mis oráculos. Yo tengo más de 30 oráculos. O sea, amo los oráculos. Esta es una información que viene de otra vida. Esto lo doy fe. Acá lo ancestral tiene que ver con otras vidas. Siempre me vinculé y desde el momento en que comencé a trabajar en bio, en sesiones individuales, siempre tuve un oráculo conmigo. Obviamente la mayoría de las personas, al igual que los niños, conocieron los oráculos a través de mí. Entonces digo, esa semilla que he dejado es para mí enorme. Entonces un día, también como a mí me es más fácil hablar porque tengo mucha más energía de aire que de tierra, de plasmar, un día dije, voy a hacer un oráculo, pero esto fue a través del reconocimiento de la persona que plasmó las imágenes. Ujú. Ana, Ana que vive en Portugal, nos conocimos en Egipto y claro, el verla y el reconocerla hizo que diga, tú vas a hacer. Y después entendimos juntas en Portugal haciendo el oráculo, en ese proceso creativo y profundo, de dónde venía la información. Esa revelación que tuve se la comuniqué y bueno, doy fe de que la información que está plasmada aquí es porque he sido un canal para poder dar esto al mundo. Y el oráculo se llama coherencia de vida porque era algo que también a mí me acompañaba mucho. Entonces, hoy explico, educo, ¿no? Y educar para mí es guiar desde el alma. Entonces, explico que la coherencia de vida es alinear 4 puentes. Hay un puente que desde el coaching no se lo dice y es el decir, ¿sí?
Entonces, para mí, el decir, como yo pongo mucho en palabras lo que el otro no puede decir, es fundamental. Entonces, si logro alinear lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago, voy a vivir y a habitar mi coherencia de vida. Ujú. Así que así se llama el oráculo, tiene esas 4 palabras, tiene las palabras que acompañan el pensar, que es el entender, el decir, que es el comprender, el sentir, que es el aceptar, y el hacer, que es el trascender. Esas 4 palabras están, también están los 7 chakras, y después están palabras que siempre han acompañado mi camino. Tiene 44 palabras, ¿sí? Ujú. 44 cartas, el oráculo. El símbolo del oráculo, al igual que el libro, es algo que también en pandemia, cuando hice mi transición, vino. No es algo que me senté a plasmar, entonces es algo que viene. Y qué bonito esto, Gina, también porque vos lo comunicas mucho, ¿no? Esto de la intuición, Ujú. ¿no? Tal Lo que cual. pasa es que cuesta distinguir a veces, ¿no? Entre la intuición y la mente. Ujú. Así que vino y lo tomé y bueno, y aquí estoy, es lo que me acompaña y el oráculo, como dije, fue creado en Portugal y también el proceso de que esté aquí llevó 2 años. Mis procesos son un poco lentos. Bueno, pero es tu ritmo. Al final, tu ritmo es un buen ritmo. Sí, claro, mientras esté plasmándose en evolución de mi alma, creo que sí, porque es lo que el día que de aquí me vaya es porque game over, ya cumpliste con lo que había que hacer, ¿no? Sí, pero Tal- tiene que ver, este ritmo, para que las personas que están escuchando, tiene que ver con información de cuando estuve adentro del vientre de mi mamá Wow. y con el momento del nacimiento, de mi parto. Ujú. Tiene que ver con una memoria. Por eso el poder avanzar de una manera un poco más rápida es mi gran desafío. Bien. Para ir finalizando, como también en un punto lo habíamos hablado, me gustaría que saques un oráculo y que nos des esta información a la oracular. Siento que la charla se me pasó súper rápido. Siento también que en otro momento de mi existencia te he visto o te he conocido, y me hace como mucha ilusión poder conocer tu oráculo y saber qué nos trae hoy, porque siento que tu información es muy valiosa, potente, porque es potente, pero es valiosa. Ay, qué bonito. Bueno, me emociona, gracias. Gracias de corazón a ti y también a ese ser que habla a través de ti. ¿Sí? Yo también siento lo mismo, Gina, y eso que nuestra comunicación es así. Yo no siento con todas las personas lo mismo, quiero aclarar, ¿no? Hay personas, quienes me conocen ya saben un poco mi lenguaje, pero yo siento lo mismo y agradezco también de esta conexión. El oráculo que fue plasmado a finales del 2025, bueno, lo recibí el 23 de diciembre del 2025. Me ha llevado hace muy poquito a pisar las tierras griegas, ¿no? Entonces, desde ahí y llegar al oráculo de Delfos creo que ha sido la consecuencia de una causa. El plasmar el oráculo definitivamente y que ya esté al servicio, me ha llevado a este sitio donde he sentido esa tierra muy conocida. Por eso hablo de qué se siente al pisar un territorio, ¿no? Y el reconocimiento, como también podemos sentir no sentirnos gratos en un territorio, ¿sí? Claro. Claro, hay memorias dolorosas, no nos olvidemos de eso y eso puede que nos lleve a otro lugar. Pero la cartita que ha salido, sí, que mezclé recién y creo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, y es la cartita de la rendición. Ok, Eh, bien. para mí es una palabra que en su momento tuve que trabajar con esta palabra, porque para mí la rendición era sinónimo de sumisión
y yo decía que no me iba a arrodillar. Yo fui a un colegio católico, bueno, y era como, ok. Hasta que entendí desde dónde, ¿sí? Bueno, la voy a leer el mensajito, después si querés te comparto esto para que vos lo puedas compartir también por donde quieras. La rendición es un estado natural del ser humano. ¿Acaso no te has dado cuenta de que ese es el camino? ¿Acaso no te has dado cuenta de que necesitas rendirte ante lo que la vida te ofrece? Rendirte es aceptar todo aquello que la vida da, ofrece y entrega día a día de manera constante y continua. Lo que tienes que hacer es rendirte ante la majestuosidad de la creación. Todo lo que la vida trae es porque merece ser recibido. De esta manera vas a encontrar las respuestas a esas preguntas que están en tu interior. Ríndete, acepta y co-crea en unión con la vida. Verás maravillas en tu andar. Recuerda, la rendición abre puertas de bendición. Bueno, Esa última frase me parece exquisita. La rendición abre la puerta a la bendición. sí. Es rendirse ante la majestuosidad de la vida, de todo lo que trae, ¿no? Y es como, claro, aquí me Ujú, rindo, ¿no? ujú. Eh, los mensajes del oráculo fueron recibidos en el mismo momento en que yo ponía voz a estos mensajes. Ana plasmaba los códigos de luz de la carta, ¿sí? Y plasmaba los colores. Esto fue hecho en todo en conjunto en el mismo momento y no hubo modificación del mensaje más que los puntos, las comas, ¿no? Pero esto lo quiero transmitir, a veces me dicen, claro, fue canalizado esa palabra, ¿no? La canalización, claro, sí, somos un canal y he recibido una información a la cual me puse al servicio por recordar una vida pasada y que hoy pueda estar acá, ¿no? Y no pueda estar arrojada en un río, que en su momento fue así, y la información se quedó guardada, ¿no? Allí en el fondo del agua. Entonces, hoy está aquí y es la potencia que sirve para poder activar esta información dentro nuestro. El oráculo siempre va a revelar la información que estás necesitando ver en este momento. Entonces el oráculo te pregunta, esta información te está diciendo, recuerda la rendición o activa esto en ti. Ujú. Es como de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, ¿no? Es identificar qué me está queriendo decir hoy el oráculo. Qué hermoso. Me siento muy agradecida, me siento muy contenta de generar estos vivos, de generar este vivo en particular. Siento que mucho de lo vibratorio también, que como te dije, estaba compartiendo con mis amigas y demás, fue como plasmado en esto. Hubo y recibí mucha información a través de tus palabras y lo agradezco de corazón. No descarto una segunda charla porque siento que quedan cosas, así que me encantaría tenerte en otro vivo, ya después por privado nos ponemos de acuerdo. Ujú. Bueno, antes de finalizar y de cerrar, justo aparece una pregunta y sí, que me gusta que la contestemos, y es, ¿cuánto de nuestra vida se conecta con los ancestros? A nivel de numérico no puedo decir un número, pero ¿cuánto? Mucho. ¿Sí? Nosotros somos el producto físico de la unión de un óvulo de una mujer y del espermatozoide de un hombre, sí o sí. Entonces, en esa unión bajó muchísima información. Claro. Luego está la información que tiene que ver con el alma, ¿no? Y todo lo que uno puede conocer desde otras perspectivas, desde otras teorías, ¿sí? Pero el condicionamiento, o sea, la palabra condicionamiento lo dice, si es una condición, algo que te da alguien a través de nuestra genética en relación a nuestros ancestros, es mucha. Siempre digo, si nosotros nos miramos, Gina, y tal vez, ¿no? Uno dice, es que tengo el color de ojos de mi abuelo, el pelo de mi madre, la estatura, las facciones.
hasta la conducta o el comportamiento. A muchas personas les puede haber parecido, por ejemplo, ¿no? Mi primo que no conoció a su abuelo y sin embargo cuando tenía 6, 7 años estábamos en la mesa todos comiendo en familia y él se sienta y hace una pose igual a la de ese abuelo y él no lo había conocido físicamente. Ujú. ¿Cómo puede hacer esa pose? Esto de la conducta y el comportamiento. También. Entonces, hay mucho. ¿Cuánto? Respondo con la palabra mucho. Eh, También hay dones y talentos. Sí, yo hablé de memorias dolorosas, hablé de condicionamientos y limitaciones, porque la bio se dedica a eso para liberar, ¿no? Para soltar, para honrar, para integrar, pero, pero también hay muchos dones y talentos que hemos heredado Tal y que hay que cual. aprender y también hay que aprender, digo de nuevo la palabra, a reconocerlos, ¿sí? Porque Sí. muchas veces estamos enemistadas con esos dones y talentos, ¿o no? Vos que escuchas mujeres en círculo, Gina, o no, es como, no, pero si yo no soy eso, ¿cómo que no? Yo siento que las mujeres todavía no reconocemos, y me incluyo, nuestro potencial, y siento que el foco de mi emprendimiento empezó desde ese punto, ¿no? Digamos, de poder reconocer este potencial, de estos dones heredados y honrados que nos hacen al final ser quienes somos, y cuando los podemos ver, sacar afuera, plasmar, disfrutar, gozar de estos dones, hay una apertura, hay una confianza, hay un empoderamiento, hay una liberación que es maravillosa y cambia mucho, inclusive no solo la energía, que es lo primero que cambia, sino también el aspecto, la forma, porque claro, al final es como hablábamos antes, ¿no? Uno va cambiando tanto todo el tiempo y se va reequilibrando también, que al final, cuando vamos descubriendo estas cosas, también se vuelve a reequilibrar, y después, bueno, también tendrás un momento de baja para ser tomado, mirado hacia el adentro y después otra vez liberado hacia el afuera. Tal cual, tal cual. Por eso rendirnos ante la majestuosidad de nuestro árbol genealógico puede hacer que tomemos esa fuerza para, como en las constelaciones se explica muy bien, girarnos e ir hacia la vida, ¿no? Ujú. Rendirnos es con lo que hay, porque hay muchas personas que reniegan, que sufren o que maldicen a los ancestros que les ha dado a nivel biológico la vida, ¿no? Ujú. Ahí hay que honrar. Se ven cosas mágicas. La palabra mágica nos va a acompañar, Gina, siempre a nosotras que venimos de ese mundo y que nos encanta, pero que se entienda de que a veces la magia es muy sutil, pero profunda. Tal cual. Muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu libro, por tu oráculo. Y bueno, si querés, me mandás la carta y la información para que yo luego también la pase. Y hablamos por privado para hacer una segunda, porque yo siento que hay cosas todavía que podemos expandir. Claro ¿Sí? que sí. Gracias a ti, a toda tu comunidad, y invito a todas las personas a que se sumerjan a este mundo interior que acompañamos para que, bueno, puedan descubrirse. Tal cual. Un Gracias. beso. Nos Adiós. vemos.